Increíbles 40 invitados en Año Nuevo, descubre el sorprendente secreto que cambió todo para mí. Carlos miraba la pantalla de su computadora, los planos de un nuevo edificio parpadeando ante sus ojos. La mesa de su estudio, desordenada por papeles, proyectaba el caos que reinaba en su mente. En la Ciudad de México, la vida parecía avanzar a un ritmo vertiginoso, y él se sentía atrapado en una carrera que no había elegido del todo. Este año nuevo su familia esperaba más de él, mientras él se debatía entre la lealtad a sus raíces y la ambición por alcanzar el reconocimiento profesional que tanto anhelaba. La llegada de sus 40 invitados, una tradición familiar que siempre llenaba de risas su hogar, parecía tan lejana, un evento ajeno a la presión que lo aplastaba. En el trabajo su jefe le había dejado en claro: Carlos, el éxito es lo que importa. Este proyecto te abrirá puertas. Sin embargo, en lo más profundo, la voz de su padre resonaba como un eco inquebrantable: el éxito se mide en lo que dejas a los demás, no en lo que acumulas. Con cada día que pasaba, Carlos sentía como esa voz se desvanecía, reemplazada por la fría lógica del trabajo y los plazos de entrega. ¿Valía la pena sacrificar un momento sagrado con su familia por una presentación que podría, quizás, mejorar su carrera? Esa noche las corrientes de su mente chocaban, creando un torbellino de dudas que amenazaba con consumirlo. Mientras unos tamales burbujeaban en la cocina de su abuela, una fragancia familiar que lo transportó a su infancia, Carlos se encontró con don Manuel en el mercado. El anciano, con su andar pausado y mirada sabia, preguntó por sus planes para la cena. Las palabras fluyeron como un torrente, como el tiempo se escurría entre sus dedos, como la presión lo mantenía en una cárcel emocional. Don Manuel, con su voz suave, le habló de su propio camino, de decisiones difíciles que había enfrentado en su juventud al elegir entre el éxito personal y la comunidad que siempre había apoyado sus sueños. A veces, dijo, la verdadera victoria radica en la verdad que abrazamos. Ese eco lo siguió mientras Carlos regresaba a casa, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Cuando finalmente llegó la noche de la cena, la calidez del lugar lo envolvió, recordándole la esencia de lo que realmente importaba. Las voces de sus primos, las risas y los abrazos se entrelazaban con el aroma del pavo recién salido del horno, pero entre esos momentos de alegría, un comentario de su prima lo sacudió: el descubrimiento de un secreto familiar, algo que podría cambiarlo todo. Su corazón se encogió, la realidad se tornó tensa. El simple hecho de que esa información pudiera desmoronar la imagen perfecta que su familia había mantenido lo llevó a un abismo de angustia. Mientras el pavo se enfría y la música distante provocaba que todo se sintiera fuera de lugar, el dilema se intensificó: ¿debería permanecer callado para proteger la imagen que conocía, o alzar la voz y arriesgarse a exponer la verdad que probablemente dolería? Esa noche su vida familiar se entrelazaba con un secreto que nunca imaginó y la presión se hacía insoportable. El estómago revuelto, la mente acelerada, Carlos sabía que una decisión se cernía sobre él. Los rostros de sus seres queridos se difuminaban, el tiempo parecía detenerse, y lo único claro era que el camino que eligiera podría definir no solo su futuro, sino el legado de su familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. De repente, con el alboroto a su alrededor y el pavo en la mesa, se dio cuenta que lo que estaba en juego no eran solo sus sueños, sino el significado profundo de tradiciones familiares, una herencia que podría convertirse en un peso difícil de llevar. Mientras las risas de sus familiares se mezclaban con el sonido de la música distante, Carlos sintió que la oscuridad envolvía su pensamiento. La verdad tardaría en salir a la luz, pero una cosa era segura: la noche apenas comenzaba y el secreto que había emergido podría cambiar la historia de su familia para siempre. Carlos se sentó en la mesa, el sonido de las risas resonando a su alrededor, pero él se sentía ajeno, como si una muralla invisible lo separara del bullicio familiar. Sus pensamientos eran una maraña, la decisión que tenía enfrente era abrumadora. Debía exponer el secreto y arriesgar la estabilidad familiar, o mantenerlo oculto y cargar con el peso de la verdad. Su mente viajaba a aquel encuentro con don Manuel, donde las palabras del anciano resonaban como un mantra en su cabeza.
A veces, la verdad podía ser un arma de doble filo. El reloj marcaba la medianoche y los brindis comenzaban. La alegría de su familia contrastaba con la angustia que alojaba en su pecho. Mientras sus primos levantaban sus copas, Carlos sintió un impulso casi visceral de compartir lo que había descubierto, de poner las cartas sobre la mesa. ¿Cómo podría vivir con la certeza de que algo tan fundamental para su familia estuviera oculto, como un secreto apolillado en un rincón del sótano? Se levantó de la mesa, interrumpiendo el brindis. Las miradas se volvieron hacia él, expectantes. Necesito hablar, dijo con voz segura, a pesar del nudo que le oprimía la garganta. Una mezcla de temor y determinación se apoderó de él. Se enfrentó a la incomodidad creciente y dejó que todas las conversaciones cesaran. Hay un secreto, continuó, algo que nos afecta a todos. El silencio se instaló como un pesado telón. Las sonrisas se desvanecieron y las expresiones de alegría se transformaron en miradas entrelazadas de confusión y desconcierto. Las voces que suplicaban tranquilidad comenzaron a murmurar en un crescendo de inquietud. Pero la sensación de alivio que sentía Carlos al haber comenzado a lidiar con la verdad era innegable. Había decidido no dejar que su futuro se definiera por el miedo a lo que la revelación pudiera causar. Mientras sus familiares comenzaban a cuestionar, Carlos sintió que había dado un paso hacia adelante en su propio camino de crecimiento personal. Quizás hablar le brindaría una claridad que había anhelado, una oportunidad para reconciliar sus ambiciones profesionales con el legado de su familia. Era necesario enfrentar el tamborileo del corazón que latía en su pecho como si estuviera retrayendo cada vez que pensaba en los rencores del pasado. En su mente revisaba la historia familiar, las decisiones de sus antepasados, las raíces que lo sostenían. La presión que le había impuesto la sociedad y su jefe parecía desvanecerse ante la inminente confrontación con la verdad. Los rostros que lo miraban reflejaban una mezcla de amor y temor, y en ese instante, Carlos comprendió que ya no solo se trataba de él. Se trataba de la esencia misma de su familia, de las elecciones que llevaron a generar esa noche de celebración. Poco a poco las conversaciones comenzaron a fluir, las dudas y el miedo daban paso a reflexiones compartidas. Cada miembro de su familia, tocado por la vulnerabilidad de Carlos, empezó a ofrecer fragmentos de sus propias verdades, de las historias ocultas que habían cargado. La conexión se reforzaba ante el descubrimiento, y la antigua tradición familiar se renovaba, despojada de los fantasmas que habían estado latentes. Cuando la cena terminó, Carlos sintió una mezcla de agotamiento y liberación. Había creado un espacio para construir recuerdos honestos, aunque sabía que el camino por delante no sería fácil. Con cada mirada de su familia, comprendía que el secreto no había sido solo un peso, sino un catalizador para el cambio necesario. Mientras se retiraban a descansar tras una noche cargada de revelaciones, una sombra de duda se apoderó nuevamente de Carlos. Había tomado la decisión correcta al compartirlo todo. Las dudas lo acompañarían en su viaje, pero también, quizás, la oportunidad de crecer hacia un futuro que podía ser diferente. El eco de su padre resonó nuevamente en su mente, ahora con más claridad. ¿Qué legado quería dejar? Las respuestas aún estaban por descubrirse en capas de verdad y ambición que se entrelazaban. Sin embargo, algo en su interior le decía que había comenzado a abrir un portal hacia un camino que no solo lo definiría a él, sino también a su familia. Mientras las luces de la ciudad iluminaban la ventana, una pregunta más profunda surgió en su mente: ¿estaba realmente listo para confrontar las verdades ocultas de su propia vida? El verdadero reto apenas comenzaba. El amanecer trajo consigo un aire nuevo, un susurro de esperanza que rodeaba a Carlos mientras se despertaba. Las revelaciones de la noche anterior flotaban en su mente como ecos, pero la claridad empezaba a emerger. Había decidido dar un paso al frente, el pesar del secreto había empezado a disiparse, pero se le presentaban nuevos retos. Con las primeras luces del día, el reflejo de su cara en el espejo le devolvió una imagen confusa. Esa imagen ya no era solo un joven atormentado por el miedo al juicio ajeno. Era alguien que había soltado el lastre de la desconfianza familiar. Se sentía como un explorador en un territorio inexplorado, un lugar donde sus decisiones definirían su futuro profesional y personal. Sin embargo, ¿cuáles serían esos pasos a seguir? La jornada comenzó con un cúmulo de pensamientos. En su trabajo las exigencias eran constantes y el clima lo presionaba. El nuevo jefe, don Alberto, era astuto y decididamente exigente.
Carlos nunca había encajado perfectamente en el esquema de la ambición desmedida que caracterizaba a su entorno laboral. Todo este tiempo había cargado con un miedo interior que lo mantenía a la defensiva. Ahora, tras su revelación familiar, sentía que debía replantear su postura. ¿Estaba realmente dispuesto a seguir los pasos de aquellos que prosperaban a cualquier costo? Decidió contestar un par de correos electrónicos antes de salir hacia la oficina. Sin embargo, su mente divagaba por el camino mientras pensaba en la mezcla de valentía y temor que había experimentado. Le resultaba esencial transformar esa energía en confianza. Cada mensaje de su superior era una oportunidad de demostrar su valía, no solo frente a él, sino también frente a sí mismo. ¿Se atrevería a ofrecer sus ideas en la próxima reunión? Las horas pasaron y sus pensamientos se enredaban entre la presión del trabajo y el nuevo momento que vivía con su familia. Sentía que se requerirían más conversaciones abiertas, no solo sobre el secreto, sino sobre sus propios sueños y la presión que había sentido para seguir las expectativas de otros. Pero la tarea de compartir esos sentimientos, ese retrato sincero de sus anhelos, era aterradora. Finalmente llegó el momento de la reunión, la sala estaba llena de rostros ansiosos. Miró a su alrededor y se sintió rodeado por la misma presión que siempre había sentido. Pero esta vez no estaba dispuesto a dejarse arrastrar por el miedo. Se apoyó en la mesa, procuró realzar su voz y comenzó a hablar. Creo que debemos explorar nuevas estrategias. Hay un potencial en el equipo que aún no hemos descubierto, propuso, sintiendo como una corriente de energía comenzaba a recorrer su ser. Al principio, la reacción fue de sorpresa. Algunos se miraban entre sí, como si dudaran de su autenticidad. Pero luego una chispa de curiosidad se encendió. Las ideas comenzaron a fluir, alimentándose unos a otros, convirtiendo la reunión en un espacio creativo en lugar de una simple forma de cumplir con los protocolos. En aquel contexto, una ventana se había abierto para que Carlos se sintiera verdaderamente parte de su equipo. Era un momento de descubrimiento profesional que le prometía algo más que solo avanzar en su carrera, le ofrecía el reconocimiento que tanto había anhelado. Al finalizar, el jefazo de la sala lo miró con un brillo de interés. Te felicito, Carlos. Quizá deberíamos considerar un nuevo proyecto en el que puedas liderar, dijo. La respiración de Carlos se cortó, pero había un nuevo vigor en su corazón. Había tomado decisiones, sí, pero el camino a seguir aún se planteaba complicado. Mientras salía de la oficina, su mente comenzaba a estructurar sus pensamientos. Había enfrentado los secretos familiares, la velada carga que le oprimía, y ahora había comenzado a transformar su vida profesional, deslizando la puerta hacia un legado que realmente le pertenecía. Sin embargo, la incomodidad que había sentido antes de compartirlo todo iba tomando forma nuevamente. La pregunta aún persistía, ¿sería capaz de sostener este nuevo rumbo sin desmoronarse bajo la presión de las expectativas? Mientras anochecía, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era de don Manuel, su viejo mentor. Carlos, necesitamos hablar. Hay algo que puede cambiar tu camino considerablemente. La curiosidad y la ansiedad se entrelazaron incesantemente en su mente. ¿Qué nuevas revelaciones le esperaban? ¿Estaba una vez más preparado para enfrentar lo que podría ser el siguiente giro en su viaje hacia un futuro auténtico? El día siguiente se presentó con la ansiedad latente por la conversación que le esperaba con don Manuel. La incertidumbre en torno a su mensaje resonaba en su mente mientras se preparaba para enfrentar sus responsabilidades laborales. Carlos había experimentado un cambio interno, un desafío provocado por la revelación de su familia y su reciente audacia en la reunión. Sin embargo, ese sentimiento de crecimiento se mezclaba con el temor a lo desconocido. Mientras viajaba en el transporte público hacia la oficina, se vio rodeado de rostros indiferentes y una atmósfera de rutina. Observó a la gente absorta en sus pantallas, como si estuvieran atrapados en un ciclo interminable. Esa imagen le incomodaba. Él ya no quería ser parte de un engranaje que giraba sin rumbo, anhelaba algo distinto, algo que resonara más con su verdadero ser. Las nuevas propuestas que había compartido con el equipo habían encendido un fuego en su interior, necesitaba avivarlo. Al llegar a su escritorio, las tareas diarias se acumulaban como sombras que amenazaban con absorber su entusiasmo. Sin embargo, decidió que no iba a dejar que la monotonía lo arrastrara de vuelta a la pasividad. Comenzó a realizar un inventario de sus habilidades y pasiones, reflexionando sobre lo que realmente quería lograr en su carrera.
Hacer una lista detallada le ofreció claridad y propósito. Así entendió que la clave para avanzar era no solo enfocarse en el trabajo diario, sino también en su propio desarrollo personal. La hora del almuerzo se convirtió en un espacio de autorreflexión. En lugar de unirse a sus colegas en la cafetería, Carlos se dirigió a un rincón más tranquilo del edificio y sacó su cuaderno. Comenzó a esbozar sus metas personales y profesionales, trazando un mapa hacia lo que deseaba alcanzar. El acto de escribir sus aspiraciones lo empoderaba, le permitía confrontar sus miedos en lugar de huir de ellos. Además, cada palabra se sentía como un ancla que lo sostenía frente a la inestabilidad que a menudo experimentaba. La tarde trajo consigo un torrente inesperado de creatividad. Mientras revisaba sus notas, una idea cobró vida en su mente: proponer una iniciativa en la que los empleados pudieran compartir y desarrollar sus propios proyectos dentro de la empresa. Lo veía como una forma no solo de fomentar el trabajo en equipo, sino de permitir que cada uno encontrara su voz, su pasión y su propósito. ¿Sería este un camino para transformar su entorno laboral en un espacio más dinámico y creativo? Con esa nueva perspectiva en mente, decidió que debía presentar la idea en la siguiente reunión del equipo. Pero ¿cómo lidiar con el escepticismo que sabía que podría encontrar? Se preguntó si don Alberto vería con buenos ojos un cambio de este tipo. La duda acechaba nuevamente, la presión por encajar en el esquema tradicional era fuerte. Sin embargo, el eco de su propio crecimiento lo impulsó a seguir adelante. La jornada laboral se desvaneció y, mientras el sol se ocultaba, Carlos decidió llamar a don Manuel. Con cada dígito marcado, su corazón latía con mayor rapidez. Finalmente la voz familiar del mentor resonó al otro lado de la línea. «Hola, Carlos. Estoy deseando hablar contigo. He estado pensando en cómo podrías aplicar todo lo que has aprendido». Las palabras de don Manuel desataron una oleada de emociones, la esperanza y la inquietud bailaban en su pecho. ¿Qué consejos tendría para él en esta encrucijada que enfrentaba y que podría alterar su realidad profesional? Sin saberlo, esa conversación se convertiría en una brújula que lo guiara a través de las tormentas internas y externas que estaban por venir. Justo antes de despedirse, don Manuel lanzó una pregunta inquietante: ¿te animarías a dar el siguiente paso y confrontar a don Alberto sobre tus ideas? La inquietante posibilidad de desafiar su propio destino se posó en su mente como una sombra inevitable. ¿Estaba preparado para dar ese salto, o sus inseguridades lo seguirían anclado en el miedo? La mañana siguiente era diferente, iluminada por una determinación renovada. Carlos despertó con un propósito claro: debía plantear su idea a don Alberto. Esa decisión no llegaba sin un precio. Su mente bulliciosa le presentaba un ciclo de pensamientos contradictorios: ¿y si su propuesta era ridícula? ¿Y si su jefe la descartaba de inmediato? Sin embargo, las palabras de don Manuel resonaban en su interior, recordándole que crecer a menudo requería atravesar la incomodidad. Al llegar a la oficina, la atmósfera habitual lo envolvió, pero Carlos se sentía menos como un espectador y más como un protagonista. La visión de su propuesta comenzaba a tomar forma: un espacio donde cada empleado podría explorar su creatividad y expresar su singularidad. Era un concepto rebosante de posibilidades, no solo para él, sino para todos a su alrededor. Durante su jornada, se mantuvo alejado de las distracciones. En lugar de ser absorbido por los correos electrónicos o las reuniones triviales, se dedicó a perfeccionar su presentación. Planteó argumentos convincentes que no solo destacaban los beneficios de su idea, sino que también abordaban posibles objeciones. En ese proceso se dio cuenta de que enfrentarse a sus temores le brindaba poder. Su interés por el desarrollo personal y profesional no era un capricho, representaba una profunda necesidad de autenticidad. La hora de la reunión llegó. El corazón de Carlos latía con fuerza, pero esta vez era una respuesta a la emoción, no al miedo. Al entrar en la sala, se encontró con la mirada inquisitiva de don Alberto. Con voz clara y firme expuso su propuesta. A medida que describía las oportunidades que podrían surgir de permitir a los empleados llevar sus propios proyectos, sintió que cada palabra lo acercaba a su objetivo. Sin embargo, la reacción de don Alberto fue como un balde de agua fría. Rápidamente expresó sus reservas, enfatizando que la estructura actual era suficiente y que desviar la atención podría significar un retroceso. Cada argumento que él presentaba parecía más enfocado en mantener el status quo que en explorar nuevas avenidas.
Carlos sintió como sus músculos se tensaban, pero en lugar de ceder, recordó la razón detrás de su propuesta: fe en su equipo, confianza en su visión. Don Alberto, entiendo su perspectiva, pero creo que este cambio podría ser la clave para motivar a nuestro equipo y hacer que todos se sientan valorados. La creatividad y la innovación no pueden fluir en un entorno rígido, dijo Carlos, cuidando de mantener un tono respetuoso pero firme. La conversación se transformó en un duelo de ideas. Don Alberto cuestionó cada aspecto, desafiando su visión con dudas que resonaban como ecos en su mente. Sin embargo, apenas sintió que dudaba de sí mismo. Carlos sabía que estaba luchando por algo que realmente importaba. La reunión concluyó sin una resolución clara, pero cuando salió de la sala, se sintió diferente. Había hecho frente a su jefe de manera honesta y asertiva. El miedo que lo acompañaba antes había sido reemplazado por una sensación de logro. Había dado un paso hacia su propio desarrollo, y aunque no había obtenido la aprobación instantánea, había sembrado la semilla de un cambio. Sin embargo, el desafío no había terminado. La inseguridad de Don Alberto y su resistencia hacia la innovación eran obstáculos evidentes. Carlos sabía que para avanzar debía prepararse para la próxima etapa de esta lucha. Necesitaba reunir apoyo entre sus colegas, personas que viesen valor en su idea y que estuviesen dispuestas a respaldarlo. La duda lo acechaba, pero también la posibilidad de construir algo increíble. Mientras caminaba de regreso a su escritorio, decidió que no podría hacerlo solo. ¿Quién en su equipo compartiría su visión? ¿Quiénes estarían dispuestos a unirse a su causa? La urgencia de encontrar aliados se convirtió en su próximo objetivo. Con el pensamiento de cómo lograrlo, se sentó y comenzó a hacer una lista de nombres, sintiendo que ese era el primer paso hacia la formación de un movimiento que podría desafiar la naturaleza del trabajo en su empresa. La tensión crecía y el futuro se tornaba incierto. ¿Pero podría realmente movilizar a su equipo y transformar la resistencia en una fuerza de cambio? La respuesta, al igual que la esperanza, permanecía en el aire, esperando ser descubierta. Con la mente centrada en su nueva misión, Carlos se sentó frente a su computadora con determinación. Sabía que el primer paso hacia su objetivo era identificar a aquellos compañeros de trabajo que podrían entender su visión y estar dispuestos a apoyarlo. El reloj avanzaba y la presión se intensificaba. Era esencial actuar rápidamente antes de que la inercia se apoderara de él. Comenzó a escribir una lista de nombres en su libreta, reflexionando sobre quiénes eran sus colegas más creativos, quienes cuestionaban el status quo y quienes habían expresado insatisfacción con la forma en que se gestionaban las cosas. A medida que los nombres fluían, también lo hacían las preguntas: ¿podrían estar dispuestos a arriesgarse a cuestionar a Don Alberto? ¿Tendrían la misma fe en el potencial del equipo? Mientras los pensamientos se entrelazaban en su mente, decidió que cada acercamiento debía ser personalizado. No se trataba solo de vender una idea, era necesario conectar emocionalmente con sus colegas, compartir su pasión y, sobre todo, su propósito. Carlos comprendía que la comunicación efectiva no era solo cuestión de palabras, sino también de sentimientos compartidos. Dedicó el resto de la mañana a conversar informalmente con varios colegas. Se acercó a Marta, quien siempre tenía un enfoque fresco a los problemas. Al principio la conversación giró en torno a temas triviales, pero pronto Carlos introdujo el tema de la creatividad y la innovación. Observó cómo los ojos de Marta se iluminaban a medida que su entusiasmo se reforzaba. ¿Te imaginas un espacio donde pudiéramos implementar nuestras propias ideas?, le preguntó con confianza. Marta asintió, cautivada por la posibilidad. La llamativa idea comenzó a expandirse en su conversación. El intercambio fortaleció la resolución de Carlos. Se dio cuenta de que no solo necesitaba aliados, sino también a personas que comprendiesen que el cambio era esencial no para desafiar a Don Alberto, sino para explorar el verdadero potencial del equipo. En días sucesivos, Carlos continuó su labor de captación. Formó un pequeño grupo con Marta y otros de sus compañeros, como Luis, un diseñador gráfico con un talento innato para pensar fuera de lo convencional, y Ana, que siempre había mostrado un fuerte deseo de innovación pero que subestimaba su voz en una organización tradicional. Se reunieron en secreto compartiendo ideas, miedos y esperanzas. La confianza comenzó a florecer entre ellos, llevándolos a soñar juntos con un nuevo futuro. Mientras intensificaban su estrategia, Carlos no solo se enfocó en atraer aliados, también cultivó su propia autoeficacia.
Comenzó a estudiar ejemplos de empresas que habían enfrentado situaciones similares a la suya. Libros, charlas TED y seminarios en línea se convirtieron en parte de su rutina diaria. Aprendió sobre cómo presentar ideas de manera persuasiva y sobre la importancia de crear un ambiente de apoyo. Este proceso de aprendizaje lo llenó de energía y una renovada confianza en sí mismo. No obstante, la sombra de don Alberto y su resistencia seguía pesando. Carlos sabía que por más apoyo que lograra reunir, la verdadera batalla tendría lugar en el momento en que debieran presentar su visión conjunta. La presión era palpable, el miedo a la desaprobación aún acechaba en su mente. Fue entonces cuando un encuentro inesperado dejó a Carlos sin aliento. Una conversación con un antiguo colega que una vez había trabajado en una empresa que implementó cambios similares le reveló un secreto que podría ofrecerles una ventaja decisiva. La promesa de que algo significativo podía cambiar estaba ahí, esperando a ser despertado. ¿Podría realmente ser esa la clave para desafiar la resistencia de don Alberto de manera contundente? Carlos miró hacia su grupo de aliados y se sintió invadido por la emoción. La historia de su exposición estaba a punto de escribirse, pero el viaje aún estaba por comenzar. Sabía que la inminente presentación podría abrir puertas o cerrarlas de golpe. La adrenalina comenzaba a palpitársele en las venas, consciente de que el próximo paso sería crucial. Pero antes de avanzar, debía decidir, revelaría su hallazgo a su equipo y si lo hacía, ¿cómo podría asegurarse de que estaban listos para afrontar lo que vendría? La incertidumbre se cernía sobre ellos como un telón de fondo inquietante, esperando ser desafiada. Carlos se pasó la tarde revisando el secreto compartido por su antiguo colega. La idea lo consumía por dentro, una chispa que prometía encender la llama del cambio. Sin embargo, el peso de la responsabilidad lo abrumaba. Su intuición le decía que este nuevo conocimiento podía ser un punto de inflexión, pero la duda lo mantenía en vilo. ¿Qué sucedería si sus compañeros no lo aceptaban? Si el miedo se interponía en su camino. Al día siguiente decidió que lo mejor era generar una atmósfera de apertura antes de revelar la información que había obtenido. Se citó con su grupo en una cafetería cercana, un lugar donde pudieran hablar sin la presión del ambiente laboral. Quería asegurarse de que cada uno de ellos se sintiera incluido y poderoso en el proceso. La conversación comenzó de forma ligera, con risas y anécdotas, pero pronto Carlos dirigió el diálogo hacia el futuro que soñaban. ¿Cómo nos imaginamos trabajando juntos en un espacio donde todos aportemos nuestras ideas?, preguntó, observando atentamente las reacciones de Marta, Luis y Ana. La idea del espacio ideal resonó con cada uno de ellos. Las discusiones se tornaron más apasionadas y fluidas, el compromiso se hacía evidente. Sin embargo, el momento culminante llegó cuando Carlos finalmente se sintió lo suficientemente seguro como para abordar el tema del secreto. Quiero compartir algo que puede ser clave para nuestro plan, comenzó, sintiendo como el aire se volvía tenso a su alrededor. Debería haber un balance entre la revelación y la preparación del grupo para manejar las posibles repercusiones. Al compartir los detalles, notó cómo la atención de sus compañeros se intensificaba. Marta lo miró con curiosidad, Luis frunció el ceño en concentración y Ana se mordió el labio, vislumbrando las posibilidades. La conversación tomó un giro, girando en torno a cómo aplicar este nuevo conocimiento en acciones concretas. Pero a pesar del entusiasmo, Carlos se sintió abrumado por la preocupación de que la resistencia de don Alberto fuera imbatible. Iban a tener que prepararse en muchos frentes. No solo en lo emocional, sino también en lo práctico. Decidió que debían organizar un enfoque que les permitiera tener la delantera cuando surgiera la confrontación inevitable con su superior. Se habló de crear un prototipo del proyecto, un pequeño modelo de lo que querían lograr. Si podían demostrar el impacto de sus ideas en una escala reducida, quizás don Alberto no tendría más opción que escuchar. El grupo comenzó a bosquejar un plan estratégico, intercambiando ideas sobre cómo presentar sus propuestas y sobre cómo articular sus beneficios de manera que resplandecieran frente a su jefe. Sin embargo, la tensión seguía presente. La ansiedad aumentaba ante la pregunta recurrente en sus mentes: ¿serían perseverantes o se dejarían vencer por el miedo al rechazo? Mientras elaboraban sus borradores, Carlos sintió la presión aumentar. La posibilidad de ser ignorados o incluso despreciados acechaba su mente. En algún momento se detuvo y miró a cada uno de sus compañeros.
No les prometo que esta será la solución perfecta, comenzó, pero creo que al menos, si nos atrevernos a arriesgarnos, podemos empezar a ser escuchados. El grupo asintió con una combinación de miedo y determinación en sus miradas. Sin embargo, había un aspecto que seguía sin resolverse. Carlos comprendió que además de una presentación efectiva, necesitaban prepararse para los posibles contragolpes que vendrían. La fuerza de su convicción sería puesta a prueba, y el desafío se aproximaba. El día de la presentación se perfilaba en el horizonte. La incertidumbre estaba ahí, vibrante y desafiadora. Sería el momento de evaluar si sus esfuerzos darían frutos o se desmoronarían ante la adversidad. Carlos se preguntó si estabas completamente preparado para enfrentar a don Alberto. Una nueva incertidumbre lo acechaba, la verdadera prueba todavía estaba por llegar. ¿Tendría su grupo la cohesión necesaria para enfrentar el desafío juntos? La respuesta se encontraba al borde de la inminente confrontación. La mañana de la presentación llegó con un silencio inquietante. Carlos se encontraba frente al espejo, revisando su imagen con una mezcla de determinación y nerviosismo palpables. Cada línea que reconocía en su reflejo parecía contar una historia de esfuerzos y sacrificios no siempre validados por el éxito. En su mente un eco repetía: estoy a la altura de lo que este momento exige. Cada paso que daba hacia la sala de conferencias era pesado, como si las expectativas de sus compañeros se anclaran a sus pies. Intentó recordar las conversaciones que había mantenido con ellos, la forma en que sus rostros se iluminaban al hablar sobre un futuro colaborativo. La imagen de sus sonrisas no hizo más que aumentar su resolución, la idea estaba viva, necesitaban darle vida en el espacio de trabajo. Al entrar a la sala, Carlos sintió un golpe de adrenalina. El grupo de acompañantes se encontraba ya preparado, compartiendo miradas cómplices que transmitían tanto dudas como esperanzas. En un instante se dio cuenta de que no era solo su carga, sino la de todos ellos. Era un desafío colectivo que requería no solo de su liderazgo, sino de su capacidad para integrar sus miedos en una presentación que pudiera cambiar el rumbo de su equipo. «Vamos a hacerlo», pronunció Luis con energía, cargando el ambiente con un aire más ligero. A medida que Carlos empezaba a exponer la propuesta, el nerviosismo fue cediendo y se transformó en un diálogo más dinámico. Antes de culminar, hizo una pausa calculada, evaluando el estado emocional de sus colegas y su propio pulso. Lo que tenemos aquí tiene el potencial de revolucionar nuestro trabajo, pero necesitamos que don Alberto entienda que su resistencia no puede simplemente imponer límites, afirmó, buscando que su declaración resonara en cada rincón de la sala. Las palabras de Carlos comenzaron a marcar el compás de la discusión. Ana, jugando un papel crucial, tomó la iniciativa de desarrollar argumentos claros que enfatizaban los beneficios prácticos del proyecto. Le seguía Marta, quien se adentraba en el análisis de los resultados esperados. Cada uno aportaba ideas como si fueran ladrillos que creaban la estructura sólida de lo que estaban construyendo juntos. Sin embargo, en la atmósfera también circulaba una tensión subyacente. Una pregunta persistía en sus mentes: ¿estaban realmente preparados para el momento posterior, la respuesta directa de don Alberto? Sin darse cuenta, los tres prácticamente se hicieron eco de su inquietud. Carlos, al notar que el optimismo se desdibujaba, tomó una decisión: resaltar su entusiasmo inicial no era suficiente. Tenían que exhibir su fortaleza ante la posible adversidad. Es crucial que lo veamos así: el rechazo puede ser duro, pero también es una oportunidad para crecer. Si no nos escuchan hoy, buscaremos múltiples formas de responder a ello, dijo Carlos, enfatizando el sentido de resiliencia. Sus compañeros comenzaron a reflexionar juntos, incorporando sus miedos al proceso de desarrollo, fortaleciéndose. En ese instante de sinergia, Carlos experimentó una revelación poderosa. Descubrió que su capacidad para liderar no se basaba únicamente en una retórica inspiradora, sino también en la habilidad de cultivar un espacio donde cada voz importaba, donde la vulnerabilidad se convertía en fortaleza. Poco a poco se acercaba el momento decisivo. La puerta de la sala de conferencias se abriría y sus corazones latían con fuerza al imaginar la figura autoritaria de don Alberto al otro lado. Si somos capaces de sostener nuestra voz y confrontarlo con propuestas auténticas, podemos romper esta barrera, pensó Carlos, convenciéndose de que el desafío no era solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Mientras la mente de Carlos se llenaba de determinación, la puerta finalmente se abrió. La figura de don Alberto apareció en el umbral, y con ello, el frío viento de la incertidumbre sopló sobre ellos.
¿Serían suficientes las palabras, el esfuerzo y la unión de este grupo para enfrentar el repentino embate del poder autoritario? La respuesta estaba a un parpadeo de convertirse en realidad. La tensión en la sala se volvía palpable, como si el aire mismo se hubiera tornado denso tras la entrada de don Alberto. Carlos sentía como cada mirada se dirigía hacia él, esperando que liderara el camino a seguir. Con una firmeza renovada, se dispuso a encarar la situación. La figura imponente de don Alberto era más que un simple desafío, representaba la jerarquía que había mantenido al equipo atrapado en la rutina, una limitación que necesitaban desmantelar. Buenos días, don Alberto, inició Carlos con un tono de respeto decidido, mientras su mente giraba rápidamente buscando las palabras que pudieran resonar con la autoridad de su jefe. Hoy estamos aquí para presentar un proyecto que creemos podría transformar nuestra forma de trabajar, beneficiando a toda la empresa. A medida que la presentación avanzaba, retó a don Alberto a escuchar no solo los números, sino también las historias detrás de ellos. Carlos había comprendido durante su trayectoria que un buen líder no solo presentaba datos fríos, sino que tejía narrativas que conectaban emocionalmente. Su objetivo no era simple persuasión, sino establecer un vínculo genuino que condujera al diálogo. Las objeciones de don Alberto no tardaron en llegar. Cada comentario negativo era como una ola de frío que amenazaba con desestabilizar su impulso. No veo cómo esto puede funcionar en nuestra estructura actual, replicó el jefe, su tono escéptico resonando en la sala. Pero esta vez, Carlos no se arredró. En lugar de sentir que la crítica era un ataque, la interpretó como un desafío que necesitaba ser abordado. Entiendo sus inquietudes, don Alberto. Pero permítame mostrarle lo que hemos descubierto a través de investigaciones y la experiencia de cada uno de nuestros compañeros. Hay una manera de implementar este cambio que mitiga esas preocupaciones. Decidido a mantener el control de la conversación, adoptó un enfoque más inclusivo. Quizás sería valioso escuchar las perspectivas de todo el equipo, sugirió, abriendo el piso a sus colegas. Marta y Ana no tardaron en respaldar sus puntos de vista, cada uno valiéndose de su área de conocimiento para ofrecer soluciones concretas a los problemas que don Alberto mencionaba. En ese intercambio Carlos se sintió como un conductor de orquesta, donde las voces de sus compañeros formaban una armonía, y él, el protagonista, guiaba la melodía hacia un destino compartido. Este reconocimiento de sus habilidades como líder lo iluminó. Su poder no emanaba únicamente del conocimiento, sino de su capacidad para cohesionar y potenciar a quienes lo rodeaban. Aún así, una sombra de duda comenzó a asentarse en su mente. Si la presentación no resultaba lo favorable que esperaban, ¿cómo se enfrentarían a la decepción colectiva? La presión del fracaso se apoderaba de él. Pero en el mismo instante se acordó de su mantra: el crecimiento proviene del desafío. Cada tropiezo podría transformar la adversidad en una lección valiosa. Mientras la discusión se intensificaba, Carlos empezó a notar cambios en la postura de don Alberto. Aunque el jefe no permitía que su ceño se despejara, había un matiz de curiosidad en su mirada. Esa pequeña chispa era todo lo que necesitaban. Quizás no haya un camino claro, pero yo confío en este equipo para sortear las dificultades, se decía Carlos internamente. Permítame, don Alberto. Eso que ha mencionado sobre la estructura, ¿puede contarnos más sobre sus preocupaciones? Tal vez podamos abordarlas juntos, dijo Carlos, cultivando un espacio donde la colaboración pudiera emerger. El silencio se hizo presente nuevamente, cargado de expectación. En ese instante Carlos no solo estaba pidiendo una ronda de preguntas, estaba construyendo una base más sólida para el futuro del equipo. Las palabras comenzaron a fluir nuevamente, cada intervención ayudaba a tejer un puente hacia una posible transformación. Todo se desmoronó cuando don Alberto, tras un largo momento de contemplación, cruzó los brazos y exclamó con voz firme: «Está claro que esto es importante para ustedes. Pero ¿qué pasará si esta propuesta no funciona? ¿Qué harán cuando se enfrenten a la realidad que tanto temen?». La pregunta resuena en la sala, y Carlos sintió el peso de su responsabilidad volverse abrumador. Aquí, en este momento decisivo, debía demostrar no solo la validez de su propuesta, sino también la fortaleza interna de todo el equipo. Luchando contra la creciente ansiedad, Carlos tomó aire, decidió que no daría la espalda al reto. Había llegado el momento de enfrentar no solo a don Alberto, sino a sus propios miedos y dudas. La respuesta que daría podría cambiarlo todo.
Con el corazón latiendo con fuerza, Carlos se preparaba para enfrentar no solo la resistencia de su jefe, sino también la fragilidad de su propia confianza. Podría juntar las piezas del desafío y transformarlas en un camino hacia el éxito. Carlos se hallaba inmerso en pensamientos profundos mientras el diálogo con don Alberto continuaba. Había absorbido las críticas, las dudas y las perspectivas de sus compañeros, pero en ese crucial momento, la estrategia no sería suficiente, necesitaba llevar el enfrentamiento a un nivel más significativo. Se giró hacia su equipo buscando en sus ojos el respaldo que había sentido durante toda la travesía. Las miradas de Marta, Luis y Ana irradiaban un apoyo inquebrantable que lo inspiró a seguir su instinto. Don Alberto, empezó Carlos, entiendo profundamente su inquietud, y le agradecemos que la exprese. Pero como equipo hemos reflexionado sobre los riesgos y la naturaleza de este proyecto. No buscamos evitar la realidad, queremos anticiparla. Lo que proponemos no es un capricho, sino un paso hacia la innovación que la empresa necesita. Su voz resonó con sinceridad y firmeza. Carlos entonces recordó las conversaciones que había tenido con don Manuel, quien siempre le decía que las verdaderas decisiones se forjaban en la autenticidad. Nuestra intención no es solo desafiar un modelo existente, es crear uno que sea inclusivo y dé lugar a la creatividad de todos, continuó. Si fracasamos, lo aceptaremos y aprenderemos de ello. Pero si no intentamos, nos condenamos a vivir en la rutina. ¿No cree que vale la pena el riesgo? Con las palabras de Carlos provocando un silencio reflexivo, don Alberto mantuvo su mirada fija en él. El escepticismo había empezado a ceder ante una inquietud genuina. A pesar de sus constantes cuestionamientos, parecía que el embrión de una verdadera conversación había florecido. Fue en ese instante que Carlos se sintió completamente en control. Había desvanecido la neblina de dudas que había dejado en el pasado. Miró a sus colegas viendo cómo la energía del grupo se intensificaba, transformando su ansiedad compartida en confianza colectiva. Su propuesta se alimentaba de los miedos y esperanzas de cada uno, ahora, todos estaban unidos en la lucha por un futuro mejor. En medio de la discusión, Luis se inclinó hacia adelante, decidido a contribuir. Me gustaría ofrecer algunas ideas sobre cómo podríamos medir nuestro rendimiento de una manera que tome en cuenta sus preocupaciones. Don Alberto se ofreció, despertando la atención del jefe. Las brillantes intervenciones de Marta y Ana siguieron, cada quien con un aporte que reafirmaba la solidez del proyecto. Mientras la conversación crecía, la energía en la sala pasó de la resistencia a la curiosidad compartida. Finalmente don Alberto se cruzó de brazos pensativo. ¿Y si les diera una oportunidad para demostrar de forma concreta un proyecto piloto? Tal vez así pueda ver si todo esto vale realmente la pena, sugirió, su tono menos rígido. Carlos sintió que el tiempo se detenía y un torrente de vacío y esperanza lo invadió. Este podría ser el momento que cambie no solo el rumbo de su vida laboral, sino también la cultura de su entorno profesional. Sí, eso es lo que necesitamos, exclamó. Podemos diseñar un plan que no solo demuestre el impacto de nuestras ideas, sino también cómo podemos adaptarnos sobre la marcha. Esa respuesta fue una apertura insospechada para Carlos, y al mirarse en los ojos de don Alberto, lo que antes era una figura de autoridad ahora se asemejaba a un aliado potencial. Reconoció que al final del día, ambos querían lo mejor para la empresa y para ellos mismos. La conversación seguía avanzando y la expectativa continuaba creciendo con cada intervención. La reunión concluyó con un renovado sentido de propósito. Carlos no solo había defendido su visión, sino que también había transformado la dinámica de su equipo y su propia percepción de lo que significaba liderar. La tarea de implementar un proyecto piloto los unió en torno a metas comunes y un entendimiento más profundo de la importancia de la colaboración. Aunque el camino hacia el cambio todavía estaba lleno de incertidumbres, en su corazón sabía que habían logrado un avance significativo. Al salir de la sala, una risa espontánea estalló entre Carlos y sus compañeros. No solo celebraban un pequeño triunfo, sino que se sentían renovados, como si la chispa de la esperanza se hubiera avivado. Aún tenemos mucho trabajo por hacer, advirtió Marta entre risas, pero creo que hemos plantado la semilla. Carlos asintió, sintiendo un alivio abrumador. Sí, y este es solo el comienzo. Hemos demostrado que las cosas pueden cambiar si nos atrevemos a alzar la voz. Mientras se alejaban del ambiente tenso de la sala de conferencias, Carlos reflexionó sobre todo lo que había vivido hasta ese momento.
La presión, las dudas y el miedo habían sido parte del viaje, pero también lo habían llevado a descubrir su esencia como líder. La transformación personal que había experimentado en los últimos meses lo fortaleció internamente y lo convirtió en el hombre de acción que siempre había querido ser. Había elegido conectar su legado familiar con su ambición, en definitiva, había decidido construir un futuro que honrara sus raíces y abriera camino a nuevas posibilidades. Carlos se preguntó qué más podría lograr al enfrentar la realidad con valentía, y la respuesta resplandecía en su pecho: estaba listo para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Ahora, en su mente no había lugar para el miedo, solo para las oportunidades. Y cuando cada uno de los integrantes de su equipo echó un vistazo hacia el futuro, una convicción palpable se instaló en el aire: juntos, podían transformar su entorno y crear un legado que perduraría más allá de ellos mismos. Este es el momento en el que los verdaderos fans de historias de superación deben actuar. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre este apasionante final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, así que no esperen ni un segundo más para compartir.